¿Y si te dijera que hoy, mientras haces tu vida normal, estás rodeado de robots invisibles que toman decisiones por ti sin que lo sepas? No estamos hablando de los típicos androides de ciencia ficción ni de brazos mecánicos en fábricas. Estamos hablando de algoritmos que deciden qué ves en tus redes sociales, asistentes virtuales que interpretan tus palabras, sistemas automáticos que gestionan el tráfico en tu ciudad o incluso robots que reparten paquetes en tu vecindario. Lo más probable es que ya estés interactuando con más de un robot todos los días, sin darte cuenta. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es exactamente la robótica moderna? ¿Cómo la distinguimos de la robótica tradicional o de las simples máquinas automáticas? Y lo más importante, ¿por qué deberías entenderla aunque no seas ingeniero, programador o científico? La verdad es que no estamos hablando solo de tecnología, sino de una transformación profunda de cómo vivimos, trabajamos, nos comunicamos y tomamos decisiones. La robótica moderna ya no es un tema del futuro, es una realidad activa que está cambiando el presente. Entonces, si no entiendes qué está pasando, ¿cómo vas a prepararte para lo que viene? La robótica moderna plantea oportunidades inmensas, pero también desafíos enormes. Desde cómo se automatizan los trabajos hasta preguntas difíciles sobre ética, privacidad y control. Y aquí viene la parte más inquietante, muchos de estos cambios ya están ocurriendo a nuestro alrededor, silenciosamente, sin que nadie los anuncie, sin que veas cables ni tuercas ni humanoides caminando por la calle. De hecho, muchos de los robots de hoy ya no tienen forma de robot. Son software, son decisiones automáticas, son redes de datos que aprenden por sí mismas. Entonces, ¿cómo los reconoces? ¿Cómo sabes en qué momento están influyendo en tu vida? En este video vamos a responder todas esas preguntas. Pero lo haremos desde cero. Nada de tecnicismos confusos, nada de explicaciones solo para expertos. Vamos a entender qué es realmente un robot moderno, cómo funciona, dónde ya están funcionando sin que te des cuenta, qué tipos de robots existen hoy, qué avances han cambiado la forma en que los concebimos, y qué implicaciones tienen para nuestra vida cotidiana. Vamos a ver ejemplos reales, casos prácticos, datos duros y también algunos dilemas que nadie está resolviendo todavía. Porque entender la robótica moderna no es solo cuestión de tecnología, es cuestión de conciencia. Imagina esto como una conversación entre amigos. No necesitas experiencia previa. Lo único que necesitas es curiosidad. A lo largo del video te iré haciendo preguntas, te dejaré pensando en algunas cosas y te mostraré que esta historia de los robots no es solo para científicos, es para todos. Porque si no entendemos lo que está pasando, podríamos quedarnos atrás mientras el mundo sigue avanzando. Así que si alguna vez te has preguntado si los robots te quitarán el trabajo, o si podrán algún día tomar decisiones morales, o simplemente si necesitas entender cómo se relacionan con tu vida diaria, este video es para ti. Quédate hasta el final porque vamos a llegar a una conclusión que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre esta tecnología. Bienvenido a este análisis desde cero sobre la robótica moderna. Para empezar a entender qué es la robótica moderna, primero necesitamos romper algunas ideas preconcebidas. Cuando alguien dice robot, probablemente lo primero que te viene a la mente es una figura humanoide, metálica, caminando torpemente como en las películas de ciencia ficción. Pero eso es solo una imagen muy limitada, casi caricaturesca, de lo que realmente significa un robot. Entonces, empecemos con una pregunta muy básica. ¿Qué es exactamente un robot? La definición más simple es esta. Un robot es una máquina programable capaz de realizar tareas de manera automática, que percibe su entorno a través de sensores y actúa sobre él mediante actuadores. Pero eso suena al libro de texto, así que vamos a ponerlo más fácil. Un robot es, en esencia, una máquina que puede sentir, pensar y actuar, todo en una secuencia automatizada. Es como un sistema que percibe lo que pasa a su alrededor, toma decisiones con base en esa información, y luego ejecuta acciones sin intervención humana directa. Pero, ¿esto significa que una lavadora es un robot? No exactamente. Aunque tiene cierta automatización, la diferencia está en la capacidad de adaptación y de tomar decisiones más complejas. Un robot puede ajustar su comportamiento según el entorno, mientras que una lavadora sigue un ciclo fijo. Por eso, un brazo robótico en una fábrica, que ajusta su movimiento dependiendo del objeto que manipula, sí entra en la categoría de robot. Ahora, para entender mejor cómo funciona un robot, pensemos en tres partes esenciales que componen la mayoría de ellos. Primero, los sensores. Son como los sentidos del robot. Le permiten saber qué está pasando a su alrededor. Pueden ser cámaras, micrófonos, sensores de temperatura, de proximidad, de presión. Por ejemplo, un robot aspiradora tiene sensores que le permiten detectar paredes, muebles, escaleras y hasta suciedad. Segundo, el procesador o unidad de control. Aquí es donde se piensa, entre comillas. Este componente toma la información de los sensores, la analiza y decide qué hacer. Puede ser algo tan simple como seguir una línea negra en el suelo o tan complejo como identificar un tumor en una imagen médica usando inteligencia artificial. Y tercero, los actuadores. Estos son los músculos del robot. Motores, ruedas, brazos mecánicos, luces, pinzas. Es lo que le permite ejecutar acciones físicas.
Si el robot es una impresora 3D, por ejemplo, los actuadores serán los que muevan el cabezal para depositar el material capa por capa. Ahora bien, si juntamos todo esto, sensores, procesador, actuadores, tenemos un sistema que puede percibir, analizar y actuar. Y esto, aunque parezca simple, es una revolución. Porque cuando una máquina puede hacer eso sin intervención humana constante, significa que puede trabajar, aprender e incluso adaptarse sola. Eso es el corazón de la robótica moderna. Pero antes de que existieran estos robots inteligentes, hubo un largo camino. Por eso es útil hacer una pequeña parada histórica. El concepto de robot no es nuevo. Ya en la antigua Grecia se hablaba de autómatas, máquinas que imitaban a seres vivos. En el siglo XV, Leonardo da Vinci diseñó un caballero mecánico. Pero fue en el siglo XX cuando la palabra robot apareció formalmente. Viene del término checo robota, que significa trabajo forzado o esclavo, y fue usada por primera vez en una obra de teatro en 1921. Desde entonces, la evolución ha sido vertiginosa. Los primeros robots industriales nacieron en los años 60, como brazos mecánicos muy simples usados en fábricas. Luego llegaron los robots móviles, los que podían moverse de un lugar a otro. Después, robots con cámaras y sensores que podían ver lo que hacían. Y más recientemente, los robots con inteligencia artificial, que no solo ejecutan tareas, sino que aprenden de sus errores, optimizan procesos y hasta pueden trabajar junto a humanos de forma colaborativa. Aquí surge una pregunta interesante. ¿En qué momento una máquina deja de ser solo una herramienta y se convierte en un robot? La diferencia no está solo en la forma, sino en la autonomía. Un martillo es una herramienta. Una máquina que puede elegir entre diferentes martillos según el material, golpear con distinta intensidad y corregir su ángulo si falla, eso ya es un robot. La robótica moderna lleva esta idea aún más lejos, al combinarse con otras tecnologías como el aprendizaje automático, el Big Data, el Internet de las Cosas y la nube. Hoy en día, muchos robots no solo ejecutan tareas, también se comunican entre sí, se conectan a servidores que procesan millones de datos en tiempo real, y mejoran su rendimiento sin intervención humana directa. Y aquí va otro Curiosity Gap para seguirte enganchando. ¿Sabías que hay robots que no tienen cuerpo? Algunos solo existen como algoritmos, pero operan dentro de plataformas, simuladores o incluso en bolsas de valores. No tienen forma física, pero siguen cumpliendo la función robótica: percibir, decidir y actuar automáticamente. Ahora que tenemos una idea más clara de qué es un robot y cómo ha evolucionado, estamos listos para entrar al siguiente nivel, la robótica moderna en acción. ¿Dónde están hoy estos robots? ¿Qué están haciendo por ti, incluso sin que te des cuenta? Ahora que entendemos qué es un robot y cómo ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy llamamos robot moderno, toca responder algo mucho más concreto. ¿Cómo se ve realmente la robótica moderna hoy en día? ¿Qué la distingue de la robótica de hace 10 o 20 años? Y sobre todo, ¿en qué parte de nuestra vida cotidiana ya está funcionando, aunque no la notemos? La primera gran diferencia está en la inteligencia. Antes, los robots seguían instrucciones rígidas, una serie de pasos predefinidos. Si algo se salía de ese guión, el robot se detenía o fallaba. Pero los robots modernos funcionan con inteligencia artificial. Eso significa que pueden aprender de los datos, adaptarse, e incluso mejorar con el tiempo. Ya no solo hacen lo que les decimos, también toman decisiones. ¿Y eso cómo se logra? Aquí entra en juego algo fundamental, el aprendizaje automático, o machine learning. En lugar de programar cada comportamiento de forma manual, ahora alimentamos a los robots con muchos datos para que ellos mismos descubran patrones y aprendan. Por ejemplo, un robot que limpia pisos ya no necesita que le digas exactamente dónde está la suciedad. Él detecta manchas, reconoce obstáculos, aprende de los movimientos que hiciste tú antes, y mejora su recorrido cada vez. Esa es la base de la robótica moderna, sistemas autónomos, que se ajustan y optimizan por sí solos. Pero vamos más allá de los conceptos. Vamos a ver cómo se aplica esto hoy en el mundo real. Hasta ahora hemos hablado de fábricas, hospitales, granjas y almacenes. Pero quizás todavía estés pensando, todo eso suena interesante, pero yo no tengo un robot en mi casa ni trabajo con máquinas avanzadas. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? La respuesta corta es, mucho más de lo que imaginas. Porque hoy, sin saberlo, la mayoría de nosotros ya convivimos con robots todos los días. Y no siempre tienen forma de robot ni se presentan como tal. La mayoría son invisibles, silenciosos, y sorprendentemente efectivos. Vamos a ver ejemplos concretos. Imagina que te despiertas por la mañana. Tu teléfono ya te muestra el pronóstico del clima, las noticias más relevantes y un resumen de tu agenda. Todo eso no lo eligió un humano, lo seleccionaron algoritmos que aprenden de tus hábitos. Esos algoritmos son una forma de inteligencia automatizada, que actúan como cerebros robóticos distribuidos. Después, activas tu asistente virtual, le pides que encienda las luces, que reproduzca música, que te diga cuánto tráfico hay hacia tu trabajo. Otra vez. No hay un robot físico, pero detrás de esa voz, hay un sistema que percibe, procesa y actúa.
Es un robot en su forma más moderna, sin cuerpo, pero con inteligencia. Sales a la calle y usas una app para pedir transporte. Un algoritmo detecta tu ubicación, estima el tiempo, asigna el conductor más cercano y calcula la tarifa. Mientras tanto, los semáforos de tu ciudad, en muchas zonas, ya no funcionan con temporizadores fijos, sino con sensores que ajustan los tiempos según el tráfico real. Eso también es robótica, sensores, toma de decisiones automatizada, actuación en tiempo real. Y no termina ahí. ¿Has comprado algo por internet últimamente? Cuando haces clic en comprar, se activa una cadena de decisiones robóticas, algoritmos de recomendación, robots que preparan tu pedido en el almacén, vehículos autónomos que optimizan rutas de entrega. Incluso puede que el paquete llegue a tu casa mediante un dron o un pequeño robot repartidor en ciertas ciudades. Lo increíble es que tú solo ves el clic, pero detrás hay una red de automatización robótica funcionando sin descanso. Hasta ahora hemos explorado todo lo asombroso que puede hacer la robótica moderna, desde cirugías de alta precisión hasta entregas automáticas y asistentes virtuales que parecen leer tu mente. Pero como todo gran avance, esto también viene con una serie de consecuencias que no podemos ignorar. Aquí es donde la historia se vuelve más complicada, más humana y, sobre todo, más urgente. Imaginemos este escenario: un coche autónomo circula por la ciudad. De repente, se ve en una situación extrema. Puede seguir recto y atropellar a un peatón que cruzó fuera del paso de cebra, o desviarse y poner en peligro a sus propios pasajeros. ¿Qué debería hacer? ¿A quién debe salvar? Esta no es una escena de película, es una de las decisiones morales más complejas que la robótica moderna ya está enfrentando. Y la pregunta más inquietante no es qué decisión toma, sino quién programó esa decisión. Aquí entra el primer gran conflicto, la ética robótica. ¿Puede un robot tomar decisiones morales? No exactamente. Lo que sucede es que los humanos que diseñan estos sistemas están tomando decisiones éticas por adelantado, y programándolas en forma de algoritmos. Pero los valores no son universales. Lo que es correcto para una cultura puede no serlo para otra. ¿Qué criterios se usan? ¿Quién los decide? ¿Y cómo se transparentan esas decisiones? Y mientras pensamos en ética, aparece otro conflicto, el impacto en el empleo. Cada vez que un robot puede hacer una tarea mejor, más rápido o más barato que un humano, aparece una pregunta inevitable. ¿Y qué pasa con las personas que hacían ese trabajo? Es cierto que la automatización elimina trabajos repetitivos, pesados o peligrosos. Pero también es cierto que millones de personas en el mundo dependen de esos trabajos para sobrevivir. Camioneros, cajeros, empleados de almacén, asistentes administrativos. Muchos de estos empleos están siendo absorbidos poco a poco por sistemas automáticos, y el ritmo de cambio no está disminuyendo. Aquí no se trata solo de tecnología. Se trata de transición. ¿Estamos preparando a la sociedad para el cambio que ya está ocurriendo? Porque la robótica no va a esperar a que nos pongamos al día. Y si no generamos nuevas oportunidades, si no reconvertimos habilidades, si no adaptamos la educación, el avance tecnológico puede terminar ampliando desigualdades en lugar de reducirlas. Y hay más. Otro conflicto importante tiene que ver con la dependencia. Cuanto más delegamos en los robots, más perdemos ciertas habilidades. ¿Recuerdas cómo antes memorizábamos teléfonos o usábamos mapas en papel? Hoy dependemos del GPS para llegar incluso a lugares conocidos. Imagina esto multiplicado por 100. ¿Qué pasa cuando dependemos de robots para cocinar, limpiar, conducir, recordar, decidir, trabajar? En algún punto, la tecnología deja de ser una herramienta para convertirse en una extensión de nuestro cerebro. ¿Y si esa herramienta falla, estamos preparados para funcionar sin ella? Aquí va otro Curiosity Gap. ¿Qué pasaría si mañana todos los sistemas automáticos del mundo se apagaran por 24 horas? No solo perderíamos comodidad. Colapsarían servicios básicos, hospitales, transportes, bancos, comunicaciones. Porque estamos construyendo un mundo cada vez más automatizado, pero ¿estamos construyendo también un plan B? Y claro, todo esto se combina con el gran tema de la privacidad. Muchos de los robots modernos, sobre todo los digitales, funcionan gracias a los datos que recolectan de nosotros. Tu comportamiento, tus gustos, tus horarios, tus conversaciones. Y aunque muchas veces se nos promete que estos datos están protegidos, la realidad es que la línea entre servicio útil y vigilancia constante es cada vez más delgada. Entonces, resumamos los tres grandes conflictos que trae la robótica moderna. 1. Ética. ¿Cómo enseñamos a los robots lo que está bien o mal? ¿Podemos confiar en decisiones automatizadas en situaciones morales? 2. Empleo.
¿Qué hacemos con los trabajos que están desapareciendo? ¿Cómo nos adaptamos como sociedad? 3. Dependencia y privacidad. ¿Estamos perdiendo autonomía al depender tanto de sistemas automatizados? ¿Quién controla toda la información que dejamos en manos de estos sistemas? Hasta ahora hemos hablado del lado fascinante de la robótica moderna y también de los dilemas éticos, sociales y personales que plantea. Pero no todos son advertencias ni señales de alarma. Aquí viene una parte fundamental del video: ¿cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad? ¿Qué soluciones están en marcha? ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para aprovechar la robótica moderna sin quedar a su merced? La buena noticia es que no estamos cruzados de brazos. Ya existen iniciativas, políticas y cambios culturales que están tratando de responder a estos retos. Y lo primero que hay que entender es que la clave no es detener la automatización, sino rediseñar el rol humano dentro del nuevo sistema. Empecemos por la educación. Uno de los pilares más importantes para adaptarse a la robótica moderna es aprender habilidades nuevas. No solo técnicas, como programación o robótica, sino también habilidades humanas que los robots no pueden replicar tan fácilmente: pensamiento crítico, creatividad, empatía, liderazgo, resolución de problemas complejos. En muchos países ya se están rediseñando los currículos escolares para incluir pensamiento computacional, robótica básica y lógica desde edades tempranas. No se trata de convertir a todos en ingenieros, sino en formar ciudadanos capaces de entender, dialogar y colaborar con tecnologías inteligentes. Otro frente de acción es la reconversión laboral. Muchas empresas están invirtiendo en programas de reskilling o upskilling, es decir, en capacitar a sus empleados actuales para que puedan adaptarse a los nuevos roles que surgen con la automatización. Por ejemplo, un operador de máquina puede transformarse en supervisor de robots. Un analista puede convertirse en gestor de datos. La clave está en entender que el trabajo no desaparece, cambia de forma. Y quien se prepara, tiene más posibilidades de adaptarse con éxito. Además, hay sectores que están creando nuevos empleos que antes no existían, precisamente gracias a la robótica moderna. Profesionales que entrenan a inteligencias artificiales, diseñadores de interfaces hombre-máquina, especialistas en ética tecnológica, técnicos en mantenimiento de robots colaborativos. Incluso surgen oportunidades en el ámbito creativo: diseñadores de experiencias con IA, narradores digitales, artistas que usan robots como medio de expresión. El futuro del trabajo no es la extinción del empleo, sino su evolución. Pero hay que estar listos para evolucionar con él. Otra solución importante es el diseño ético y transparente de la tecnología. Cada vez más empresas tecnológicas están incluyendo comités de ética, auditores de algoritmos y mecanismos de rendición de cuentas. Se están desarrollando marcos legales para que las decisiones automatizadas puedan ser explicadas, revisadas e incluso impugnadas. Porque si un robot te niega un crédito o te rechaza en una entrevista laboral, debes tener derecho a saber por qué. Y ese principio, llamado explicabilidad, está comenzando a formar parte de las normas internacionales de desarrollo tecnológico. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú, como individuo? Mucho más de lo que crees. En primer lugar, cuestiona la tecnología que usas. No para rechazarla, sino para entenderla mejor. ¿Qué datos estás entregando? ¿Qué decisiones está tomando por ti? ¿Qué alternativas tienes? La conciencia digital es el primer paso para recuperar el control. Y si tienes hijos, sobrinos o alumnos, ayúdalos a desarrollar esa mirada crítica desde pequeños. En segundo lugar, aprende algo nuevo sobre el mundo digital cada semana. No necesitas convertirte en experto. Pero si puedes leer sobre cómo funciona un algoritmo, ver cómo se entrena una IA, probar una app de automatización o escuchar un podcast sobre innovación. Cuanto más entiendas cómo funciona el sistema, más herramientas tendrás para moverte dentro de él. Hemos recorrido un camino amplio, desde entender qué es un robot, hasta ver cómo ya forman parte de nuestra vida cotidiana y los desafíos que eso implica. Y ahora llegamos al punto más importante de todo este viaje. El momento de conectar los puntos y hacernos la gran pregunta: ¿qué lugar ocupamos nosotros, los humanos, en este mundo cada vez más automatizado? Porque si los robots ya conducen autos, cocinan, detectan enfermedades, limpian casas, gestionan datos, e incluso generan contenido creativo, ¿qué queda para nosotros? ¿Nos estamos volviendo innecesarios? Aquí viene la gran revelación: en la era de la robótica moderna, el papel más valioso no es el de quien compite con las máquinas, sino el de quien colabora con ellas. La robótica moderna no está aquí para reemplazarnos como especie. Está aquí para transformar lo que significa ser humano. Y eso cambia todo. Porque durante siglos, el valor de una persona se medía en gran parte por su fuerza física,
su capacidad de memorizar, su precisión o su resistencia. Pero esos son exactamente los aspectos que los robots ya pueden superar. Entonces, la pregunta ya no es si un robot puede hacer tu trabajo, sino que puedes hacer tú que ningún robot podrá replicar. Y la respuesta está en nuestra conciencia, en nuestra intuición, en nuestra ética, en nuestra capacidad de imaginar, de sentir, de conectar con otros. Los robots pueden ayudarnos a operar una máquina con precisión quirúrgica, pero no pueden consolar a un paciente con miedo. Pueden traducir palabras, pero no transmitir empatía. Pueden optimizar procesos, pero no entender lo que significa perder a alguien o luchar por una causa. En otras palabras, el futuro no es de los más técnicos, sino de los más humanos. Eso no quiere decir que la tecnología no sea importante. Lo es. Pero ser humano en la era de los robots ya no consiste en competir contra la inteligencia artificial, sino en complementarla con inteligencia emocional. No se trata de resistirse al cambio, sino de evolucionar nuestra identidad dentro de él. Imagina un mundo donde los robots se encargan de lo repetitivo, de lo pesado, de lo mecánico, y nosotros usamos ese tiempo liberado para crear, para cuidar, para pensar, para construir relaciones, para innovar. Ese es un futuro posible. Pero no llegará solo. Hay que diseñarlo. Y para eso, cada uno tiene un papel. Porque hay una idea poderosa que hemos olvidado un poco: los humanos no fuimos hechos para ser piezas de una máquina. Fuimos hechos para imaginar nuevas formas de vivir. Y ahora tenemos herramientas más potentes que nunca para hacerlo realidad. Aquí va un último Curiosity Gap que puede darte mucho que pensar. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer a los robots, empezáramos a verlos como un espejo? No solo como herramientas, sino como reflejo de nuestros propios valores. Porque al final, lo que programamos en los robots no es solo código, también son nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestra visión del mundo. Y lo que les enseñamos, nos define a nosotros. La gran revelación es esta: la robótica moderna no trata solo de máquinas. Trata de nosotros. De cómo elegimos vivir con ellas. De cómo usamos el poder que nos dan. De si queremos un futuro más eficiente o más humano. O mejor aún, uno que sea ambas cosas. Y si entendemos esto, podemos dejar de ver la robótica como una amenaza, y empezar a verla como una oportunidad. No para convertirnos en robots, sino para ser más humanos que nunca. Y ahora que hemos llegado al final de este recorrido, es momento de recapitular todo lo que descubrimos. Comenzamos con una pregunta simple: ¿qué es la robótica moderna? Pero en el camino descubrimos algo mucho más profundo. No se trata solo de entender máquinas avanzadas, sino de entender qué papel jugamos nosotros en un mundo donde las máquinas piensan, deciden y actúan. Vimos cómo los robots han pasado de ser máquinas torpes en fábricas a convertirse en sistemas inteligentes que limpian tu casa, operan en hospitales, conducen autos, y hasta organizan tu vida digital sin que lo notes. Aprendimos que están en todas partes: en tu teléfono, en tu trabajo, en tu cocina, en tu entretenimiento. Y también vimos los desafíos, las preguntas éticas, el impacto en los empleos, la creciente dependencia, y el riesgo de perder el control si no actuamos con conciencia. Pero también descubrimos soluciones. Nuevas habilidades que podemos aprender, formas de adaptarnos al cambio, oportunidades de reinventarnos y construir un futuro donde los robots no nos desplacen, sino que nos potencien. Porque sí, hay un futuro donde la tecnología trabaja para nosotros, no en lugar de nosotros. Pero ese futuro no está garantizado. Tenemos que construirlo. Y aquí viene tu recompensa por haber llegado hasta aquí. Ahora sabes más que el 90% de las personas sobre lo que realmente significa la robótica moderna. No solo desde lo técnico, sino desde lo humano. Has entendido que no se trata de cables y sensores, sino de decisiones, valores y visión de futuro. Que la robótica no está lejos, está en tu presente, y entenderla te da poder. Ese conocimiento te pone en una posición privilegiada. Ya no estás a merced del cambio. Puedes anticiparte. Puedes liderar. Puedes elegir cómo convivir con esta tecnología. Y eso es algo que muy pocos hacen. Pero este no es el final. Es apenas el comienzo. Porque lo que viene ahora es aún más importante: mantenerte informado, formar tu propio criterio y participar activamente en cómo esta tecnología evoluciona. Por eso, si te interesó este video, si te hizo pensar, si sentiste que aprendiste algo nuevo, te invito a dar el siguiente paso. Tachuela de pizarrón de corcho, suscríbete al canal Visión Robótica. Aquí vas a encontrar contenido práctico, claro y actualizado sobre el presente y el futuro de la robótica. No solo explicaciones técnicas, sino análisis críticos, ejemplos aplicables a tu vida diaria, debates éticos, tendencias globales y consejos para adaptarte al mundo que viene. Este canal está pensado para personas como tú, que no quieren solo mirar el futuro desde la ventana, sino ser parte activa de él.
Así que si valoras este tipo de contenido, si quieres seguir aprendiendo de forma sencilla pero profunda, haz clic en suscribirse y activa la campanita. También puedes dejar en los comentarios qué parte del video te sorprendió más, o qué tema te gustaría que exploremos en los próximos episodios. En Visión Robótica leemos y respondemos activamente. Este canal no es solo un lugar para ver videos. Es una comunidad de personas que piensan, preguntan y se preparan para el cambio. Y si quieres compartir este conocimiento con alguien más, con un amigo, un colega, un profesor, un estudiante, alguien que sienta curiosidad por la tecnología, comparte este video. Porque la robótica no es un tema del futuro lejano. Es parte de nuestra vida hoy, y todos merecen entenderla mejor.